En Estados Unidos se usa mucho y aquí en México todavía no lo tenemos disponible. Hay libros completos sobre el Serum Free Light Chain Analysis que son importantes. Hace poco aquí nosotros revisamos la experiencia en la Clínica Ruiz son más o menos 60 pacientes con mieloma a los que le hicimos todo esto. Inmunofijación, proteínas y cadenas ligeras totales. Y al diagnóstico, fíjense cómo con inmunofijación pescamos al 92% de los pacientes con mieloma, con electroforesis de proteínas solamente al 55%, y aquí obviamente caben los casos de mielomas de cadenas ligeras que no alteran la electroforesis de proteínas. Y ven ustedes, cadenas ligeras totales es menos sensible que proteínas y que inmunofijación. Entonces aquí lo que nos hace falta es un método para medir las cadenas ligeras libres, que yo creo que en el curso de este año va a comenzarse a usar en México. Fíjense si sumamos electroforesis de proteínas más inmunofijación, y aquí sumando los tres, es decir, lo mejor es hacer la inmunofijación de lo que tenemos ahorita disponible en México, pero lamentablemente las cadenas ligeras libres todavía no las tenemos. Hasta aquí esos dos detallitos sobre el diagnóstico de mieloma, y luego termino esta ponencia hablando sobre algunas cosas del tratamiento. Tiene muchos años de estarse tratando el mieloma. Aquí fíjense, cáscara de naranja y rubarbo se comenzó a utilizar en 1840, ¿verdad? Aquí es donde Vence Jones describe la proteinuria, que por cierto es otra prueba que ya no hay que pedir. Nunca pidan proteinuria de Vence Jones porque sale positiva solamente en el 50% de los pacientes con mieloma. Y descartar mieloma porque tiene proteína de Vence Jones negativa, pues se está descartando a la mitad de los pacientes. Ya no pidan esa prueba, no tiene ninguna utilidad. Los verdaderos cambios en el tratamiento de mieloma derivan del empleo del trasplante autólogo y de los nuevos medicamentos como son la talidomida, el bortezomib y la lenalidomida. Fíjense estas cifras, la supervivencia de los pacientes con mieloma entre 85 y 98 no cambió en la Clínica Mayo ni en el MD Anderson. Sin embargo, lo nuevo en mieloma, que es trasplante y los nuevos medicamentos, están cambiando el pronóstico de estos pacientes. Todo paciente con mieloma debe trasplantarse. Yo estoy convencido de eso. Un autólogo, mientras no tenga alguna contraindicación para que se trasplante. Fíjense, Contergan Forte era el nombre comercial de la talidomida que se comenzó a vender en Alemania para que las mujeres embarazadas no vomitaran. Luego hizo barbaridades la talidomida como estas cosas. Se dejó de utilizar, ¿verdad?, la talidomida. En México siempre hubo talidomida porque siempre ha habido lepra y se utiliza para la lepra. Y el otro punto importante de mieloma es el trasplante. Aquí está el doctor Thomas cuando va a recibir el premio Nobel junto con Octavio Paz, que han cambiado el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple. Los medicamentos antiguos, melfalán, ciclofosfamida, prednisona, dexametasona y talidomida, que podríamos ya meter entre los antiguos. Y los nuevos, bueno, pues ustedes mejor que yo los conocen, inhibidores de proteasomas, bortezomib, carfilzomib, que ya pronto va a haber en México, los IMIDs, que son fundamentalmente talidomida, lenalidomida y pomalidomida. Entonces, el mieloma uno debe de contemplarlo como la leucemia aguda y tratarlo en varias fases. Una fase de inducción con inmunomoduladores, dexametasona, inhibidores de proteasomas. Consolidación, trasplante de médula ósea, autólogo. Mantenimiento, aquí hay varias opciones, no hacer nada, dar dexametasona, dar IMIDs o dar inhibidores de proteasomas. Y luego cuando el paciente recae, que eventualmente todos van a recaer, pues ahí ya está uno metido en más líos, ¿verdad? Un tratamiento de rescate. Entonces vamos a ir hablando de algunas cosas. Aquí, por alguna razón de la computadora, no salen las moléculas, pero son talidomida, lenalidomida y pomalidomida. Aquí están las dosis que hay que utilizar, los efectos adversos, neuropatía, estreñimiento, sedación y trombosis venosa profunda, mielosupresión, rash, trombosis venosa profunda. Y uno tiene que decidir qué le va a hacer al paciente de acuerdo al lugar en donde viva el paciente. Yo estoy convencido de eso. No es lo mismo tratar a un paciente en Estados Unidos que tratar a un paciente en México. La línea divisoria entre la riqueza, como es este edificio de departamento, y la pobreza,
puede ser realmente muy tenue. Esta es una foto de Brasil. Fíjense cómo la distancia entre el rico y el pobre, pues es realmente bien chiquita, ¿verdad? Según señala esa diapositiva. Entonces, uno tiene que adaptarse a lo que está pasando desde el punto de vista económico en un país y aceptar que en Estados Unidos el tratamiento puede ser diferente. Entonces, vamos a hablar de lo que pasaría en Estados Unidos. Probablemente ahí lo mejor es comenzar con lenalidomida, combinada con dexametasona de manera inicial. Y aquí está viendo ustedes cómo responden los pacientes con lenalidomida y dexametasona, que tal vez sea el esquema más adecuado. O bien lenalidomida, Revlimid, dexametasona y Viaxin, que es un antibiótico que el doctor Niesbisky ha mostrado que es muy bueno para potenciar el efecto de los otros dos. Y fíjense ustedes cómo lenalidomida, dexametasona es menos buena que el BERD que le llama Rubén Niesbisky, y que también es otra opción para comenzar el tratamiento. Entonces, si uno le agrega bortezomib a la talidomida y a la dexametasona, pues esto es mejor que talidomida más dexametasona. Antes y después, pues hay que hacerle 2 trasplantes a un paciente. Esto probablemente sea el tratamiento de elección en este momento, ¿verdad? ¿Y qué tal si uno usa todo? Este es el Dream Team, del que seguramente ustedes han oído hablar, mencionar. El mejor equipo de básquetbol que ha habido en la historia del básquetbol. El famosísimo Dream Team, que incluía, entre otros, a Michael Jordan, ¿verdad? Entonces, el Dream Team para tratar pacientes con mieloma. Juntamos todo. Inhibidores de proteasomas, lenalidomida o talidomida, mejor todavía lenalidomida, dexametasona y además quimioterapia, ciclofosfamida. Y entonces, pues sí, le da uno durísimo, ¿verdad? Entonces, esquemas estos como el CyBorD, que son ciclofosfamida, bortezomib, dexametasona y lenalidomida. Muy bien, excelente para Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta eso, verdad? ¿Cuántos mexicanos pueden pagar eso? ¿En cuántos hospitales de México se les puede dar a los pacientes todo eso a la misma vez? Pues está difícil, ¿verdad? Fíjense, la tasa de respuestas con este esquema, que es el CyBorD, 100%. Todos los pacientes van muy bien con mieloma. O sea que ya no hay que preocuparse más porque este es el mejor tratamiento para mieloma. Pero ¿qué pasa en situaciones en las que no hay centavos? Bueno, ahí uno tiene que tocar la sinfonía de manera distinta y aceptar esto que decía Ignacio Chávez, que si México ha de contar un día en el mundo del pensamiento, no ha de ser por la cultura que asimile, sino por la que produzca, por la que cree, por el acento original que ponga en el concierto de las ideas. Entonces, en México, ¿cuál sería el esquema lógico para tratar a un paciente con mieloma de primera vez? Un poco apoyado en estas guías mexicanas de diagnóstico. Yo siempre he sido un poco escéptico de la creación de guías. Usted debe de tratar el mieloma de esta forma, pues hay que adaptarse a lo que tiene uno, ¿verdad? Entonces, inicialmente yo creo que en México hay que usar talidomida y dexametasona. Luego hacerle trasplante autólogo, que es bastante barato, se puede hacer de manera extrahospitalaria. Luego darle mantenimiento al paciente. Y entonces, de los inhibidores, de los inmunomoduladores estos, probablemente el más adecuado en México sea para comenzar talidomida, 100 diarios, 200, quien lo aguante, con 100 es habitualmente más que suficiente, 100 a 400, siempre con aspirina para que no haya trombos. Y luego darles dexametasona oral, endovenosa y las dosis. ¿Cuál es mejor? Yo creo que es igual. Endovenosa es bien tolerada y no más de una vez a la semana, ni tampoco más de 40 miligramos diarios en la vena o de 40 miligramos orales